Thinking about starting a new fitness or weight loss program? I've got a story you have to hear. I'm Lacey Green, a super trainer with Body. I had a client who came to me because she was really frustrated that every gym or trainer she tried made her feel bad because she was a beginner. She had tried it all, but she just felt humiliated. And that's when we started working together, and I took her through my 3-week program called For Beginners Only. Once she realized that she wasn't the problem and that she just needed the right program, she started to get results, and now she's completely unstoppable and feeling so confident. And I can do the same for you. On the Body app, subscribers lose 5 to 10 pounds consistently in their first month, and I bet you will too. And right now, I'm inviting you to sign up for a 1-year subscription to Body, and I'll give you $100 of in-home fitness equipment for free. But this is a limited time offer for the next 500 beginners who want to get started. So to get your $100 in free gear right now, just go to body.com. That's body with an I.com. Again, BODI.com. Tertulia Jurídica, episodio 176. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy no solo nos quitamos la toga, sino que además nos sentamos en el sofá, nos preparamos unas palomitas y nos disponemos a ver una película. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy vamos a hablar de arte jurídico, de cine jurídico. Y para ello me he traído a unos compañeros que cuando dije vamos a hablar sobre esto, se me echaron todos encima. Yo quiero ser, yo también quiero ir, yo también tal. Entre ellos damos la bienvenida a Ángel Carapeto. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? Me alegro mucho de hablar con vosotros y de estar aquí con vosotros. Ya hace mucho tiempo. Nosotros grabamos un episodio porque Ángel Carapeto es el socio de Cristina Cubiles, con la que grabamos los lunes y también es compañera de este episodio, que no hace falta ni que la presentemos porque es sobradamente conocida, igual que los otros compañeros que vienen hoy por aquí. Tenemos a Lucía, a Mariano y a Jessica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La verdad es que ustedes os repetís bastante, ¿eh? Sí, ¿verdad? Claro, Sí. bueno. Pero es que nos gusta, Es de una- a nosotros. Os gusta y me gusta. Soy siempre bienvenido en esta casa. Ya lo sabéis. ¡Ole! Bien, suena así. Dicho así, qué bien ha quedado ahora. ¡Qué bien ha quedado! Pues que sepas que llevo 3 semanas practicando la intro del programa, porque es lo que voy a hacer hoy. No voy a hablar más prácticamente nada, porque quiero que me digáis, porque voy a dar la presentación de la película, que esta película se llama Rashomon. Es una película dirigida por Akira Kurosawa. Y bueno, pues desde la época del 1954. O sea, esta Tu película... japonés deja mucho 50, que desear, de, pero bueno. de 1950 es la película. 50, de 1950. Claro, yo estaba aquí en La Chuleta, que se estrenó en Madrid en el 54, probablemente lo que estamos hablando. O sea, esto en japonés sería en el año 50 y mientras que llegó de Japón para acá en un tráiler de aquella época, tardó 4 años. La trajeron en carabela. En carabela, ¿no? Venga, Ángel, yo creo que tú, como has sido la persona que ha propuesto esta película, deberías de hacer una pequeña introducción de qué va, cuéntanos un poquito Vale. y darnos una... Correcto. Bueno, yo soy quien propuse la película Rashomon de Akira Kurosawa, 1950, principalmente porque es una película alrededor de la cual existen muchas leyendas, la mayor parte de las cuales son en parte mentiras y en parte ciertas, como todas las leyendas. Y precisamente una de las leyendas es que pasa por ser la primera película judicial de la historia. Naturalmente no es verdad. Hay películas anteriores a 1950 en las cuales se produce un juicio a lo largo de la película o está introducido un juicio dentro del guión, pero sí es cierto que posiblemente es la primera con una relevancia internacional que produce el esquema clásico de afrontar un problema jurídico sobre la base de plantear las distintas versiones de las distintas partes en el mismo, ¿no? En ese sentido, tiene más leyendas. Quizás la más llamativa de todas sea que es la película por la cual los americanos crearon el Oscar a la mejor película extranjera, que no existía hasta el año 1952, y les pareció tan buena la película Rashomon que decidieron crearla y darle el primer Oscar a Rashomon, que era de 2 años antes, pero bueno, como la habían creado para ella, pues esto da también una imagen
del nivel de la película y da también una imagen de la influencia que ha tenido Akira Kurosawa y esta película en concreto sobre el arte occidental desde entonces. De hecho, para ubicarlo un poco quiero decir, estamos hablando de una película japonesa del año 50 en blanco y negro, para ubicarlo un poco en los gustos de cine actuales, solamente os diré que el protagonista de la película, que es Toshiro Mifune, es un actor al cual Steven Spielberg y George Lucas le ofrecieron tanto el papel de Obi-Wan Kenobi como el papel de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. Y eso es así porque realmente, según casi todos los críticos, la Guerra de las Galaxias es en parte una versión de una película de Akira Kurosawa, también protagonizada por Toshiro Mifune, que se llama La Fortaleza Escondida, para que tengáis un poquito la dimensión de quién es el señor del cual vamos a hablar, de su película del cual vamos a hablar. Esta película, además, tiene también la leyenda, tercera leyenda que tiene muchas más, pero solamente por citar estas tres, de haber dado origen a un efecto, el conocido efecto Rashomon, que se aplica tanto en cine como en derecho. Y de hecho, a mí, yo no soy tan friki como para hacerlo, pero un compañero en el ámbito de un proceso judicial, una vez analizando una serie de declaraciones testificales de unos testigos presenciales que dieron una versión radicalmente distinta de lo que había pasado, en su informe decía, lo que pasa es que el testigo está afectado del conocido efecto Rashomon, decía. Y bueno, que me ha pasado a mí, me lo han invocado en un proceso judicial, ¿no? La película, en el fondo, es muy sencilla. Es una película que trata sobre la condición humana, sobre la verdad o la relatividad de la verdad, en la cual una serie de personajes que en una época de guerra civil en Kioto, en la puerta de Rashomon, que es una de las puertas de entrada de la ciudad, completamente devastada por la guerra y bajo una tormenta atronadora, que es el síntoma del vaivén de los tiempos y la cólera de los dioses, ¿no? Pues empiezan a hablar sobre un evento que se ha producido 3 días antes, que ha consistido en un bandido que teóricamente ha asaltado a un samurái y a su mujer, terminando el evento en la violación de la mujer y el asesinato del samurái. Pero como los hechos no están nada claros, empiezan estos personajes por mostrar su extrañeza de lo que ha pasado en el proceso, y en el mismo se desarrolla primero la versión del bandido, que es detenido y que explica qué es lo que ha pasado. A continuación, la versión de la esposa, que es localizada en un templo cercano donde se había ocultado, y que da una versión en la cual los hechos físicos son los mismos, se produce igual, dijéramos, el contacto carnal y se produce exactamente igual la muerte del marido, pero dijéramos que no se producen de la misma forma, ni de forma aparente, ni desde un punto de vista jurídico en cuanto a la calificación de los mismos. De hecho, es curioso porque el bandido se atribuye la muerte del samurái y la mujer también se atribuye la muerte del samurái. En vez de exculparse, lo que hacen es acusarse. De una forma aún más rocambolesca, asistimos incluso al propio testimonio del muerto, porque hay una medium que entra en trance y da la explicación del muerto de cómo se produce su fallecimiento. Yo yo eso lo he leído y creo que esta película es por curiosidad, ¿no? Es de las primeras en utilizar el método flashback. O sea, como vuelven atrás. Ahora estamos cansados incluso de verlo porque nos liamos un poquito, pero esto fue, por lo visto, de las primeras películas que lo utilizaron. Es bastante curioso. No solamente el método flashback, sino el llamado point of view, que es básicamente es lo que resume el efecto Rashomon, que es la misma escena vista desde los ojos de personas diferentes y ven cosas radicalmente distintas, ¿no? Entonces se ven la misma escena desde el momento en el que el bandido logra engañar y atar al samurái, y todo lo que se ocurre durante el acceso carnal y la pelea o no pelea con el samurái, todo eso, la escena es la misma, pero la vemos 3 veces y de 3 formas distintas. Bueno, en realidad la vemos 4, no quiero anticipar mucho, la vemos esas 3 veces en 3 relatos que realmente, como dice algún crítico, en una frase que me gustó mucho, son 3 relatos que dicen mucho más de la condición del que lo está contando que de los propios hechos. Sacamos muchísima más información de cómo es la persona que habla que de los propios hechos. De hecho, al final, por un incidente que luego veremos a lo largo del debate, que es el de el niño abandonado, tenemos ocasión de, una vez que pillan a una de las personas que fue quien encontró el cadáver en la mentira de que realmente había visto los hechos, asistimos por fin, a través de ese pequeño truco, a la solución del caso jurídico, o no, eso lo dejo ahí abierto, a la supuesta solución del caso jurídico, porque el campesino reconoce que vio la escena entera y la relata. Y la escena entera es despiadada con los 3, porque si en los 3 relatos cada uno de ellos trataba, no voy a decir que de salvarse a sí mismo, pero sí que
apuntaba la propia autoestima que tenía sobre sí mismo y descargaba las malas consecuencias sobre los demás, realmente el último de los relatos no deja bien a ninguno y los describe a los tres como seres cobardes, despreciables, De hecho, es curioso mentirosos. porque los tres se autoinculpan, ¿no? Sí, Sí, incluso cierto, la víctima. efectivamente. Incluso la víctima dice que se suicida, correcto, Sí. correcto. Sí. Pero por el Y- honor, y- yo creo que es para dejar bien claro el honor de cada uno. Ahí es lo que Claro, decía Ángel todos antes, tienen el su punto de motivo, vista. ¿verdad? Sí, Efectivamente, el todos tienen punto su de vista. motivo. Sí, el punto de vista Pero, y el contexto que les rodea, y al final lo que decía es que cada uno definía según su propia perspectiva y al final el contexto social que tiene interiorizado. Porque tenemos que tener en cuenta que aunque la película es de 1950, no está ambientada en 1950. no, También está ambientada en el siglo XII. El siglo XII. Claro, Sí. en el siglo XII. De ahí que todavía tenga muchísima más importancia la postura y el honor que cada uno quiere dejar bien reflejado y no verse, por supuesto, envuelto en esta trama, ¿no? Que... El honor entendido siempre de una forma muy particular, porque en el caso del bandido, el bandido no renuncia a decir que es un bandido, pero bueno, tiene su propio código ético, ¿no? Y él sobre Efectivamente. todo lo que quiere dejar claro es que es un gran bandido, es decir, que es un personaje legendario al que todo el mundo teme, que luego vemos, efectivamente, que no es así, porque la escena de la pelea en su descripción del testimonio y la escena de la pelea, tal y como la describe, como la vemos, porque la vemos, ¿no? El campesino que lo vio visualmente, la escena de la pelea es lamentable. O sea, yo he visto a niños en un patio de colegio pelear con mejores artes y con más tino que esos dos, que esos dos inútiles, ¿no? Que van perdiendo la espada en cada momento, se pegan como niños así con el puño, ¿no? Y, en fin, una cosa terrible. De todas formas, sí os digo que dejo muy en el aire que el testimonio del campesino sea el testimonio correcto, ¿vale? Yo no dejo de obsesionarme una cosa en esa película, no sé si estáis de acuerdo conmigo, y es que en el planteamiento de la película el espectador es el juez. En ese sentido es muy dura y a mí cada vez que la he visto me ha hecho empatizar mucho con el juez, incluso en nuestro trabajo, que muchas veces somos muy duros con ellos, vaya mierda de sentencia, vaya, y no nos damos cuenta de que realmente tiene que ser muy difícil cuando tú no conoces la historia de forma directa por las partes, que a nosotros nuestros clientes nos mienten más que respiran, eso está claro. Pero bueno, por lo menos tenemos su versión y tenemos obligación de creer que nos dicen la verdad, ¿no? Pero sí es cierto que el juez no tiene ni siquiera esa tranquilidad de decir, bueno, yo tengo que creerme a mi cliente. Escucha las dos versiones y es muy difícil tratar de desentrañar la verdad, ¿no? Y yo siento mucha simpatía por los jueces cuando veo esta película, porque hasta que llega el último testimonio digo, joder, qué difícil es, de verdad, sacar de aquí en claro qué narices es lo que aquí ha pasado. Fijaros hasta qué punto tengo yo la sensación de que somos el juez, que si recordáis, sobre todo en el interrogatorio de la mujer y del bandolero, se produce un interrogatorio en el cual no hay preguntas, o mejor dicho, hay una elipsis en las preguntas. El que está declarando dice, se le ve callado y de repente dice, ¿que dónde estaba la daga? Pues sí, la daga la tenía, pero no hemos escuchado la pregunta ¿dónde estaba la daga? ¿No? Solamente le escuchamos a él escuchar y decir, perdón, ¿cómo dice? ¿Que dónde estaba la daga? Pues sí, la daga estaba. ¿Por qué? Porque esa pregunta de dónde estaba la daga la estamos haciendo nosotros, espectadores. Somos nosotros el juez que estamos interrogando, ¿vale? Y en ese sentido, que el testimonio del campesino al final sea la verdad es un testimonio fácil, es una solución fácil. De hecho, existe esa duda del final abierto del campesino, la esperanza del campesino con el niño, pero yo, y no la primera vez que vi la película no me fijé en ello, pero esta última vez sí me di cuenta de un detalle que me puso los pelos de punta, es que cuando el monje tiene el bebé en brazos, el niño está llorando, pero cuando se lo pasa al campesino, el bebé deja de llorar. Y a mí no se me quita de la cabeza que el bebé es del campesino, y es el campesino que lo ha abandonado allí. Y una persona que ya ha mentido sobre un elemento tan fundamental como ese, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de que ha dicho la verdad? Por muy testigo presencial que sea. Los rusos tienen un dicho popular que dice, mientes más que un testigo presencial. Pero que yo me enteré qué no pasó con el bebé, lo digo por poner a los que no lo hayan visto en contexto. En la última escena... Mejor, venga, sí. No, perdona. No, sí, porque yo estoy hablando demasiado, como siempre. Bueno, pues en la última escena está lloviendo durante toda la película, cuando están relatando, está lloviendo a mares, y entonces encuentran un bebé
en la última escena, y le están despojando un bebé abandonado. En teoría entendemos que es un bebé abandonado, o por lo menos yo lo interpreté así. Entonces le están despojando del amuleto de la suerte que le habían dejado los padres. Entiendo que era así. Y entonces iban a dejar al niño. El otro campesino le está robando la ropa al niño. Claro, le está robando. Hay que ser egoísta. Claro, y lo estaba dejando desvalido, ¿no? Al bebé, que se suponía que le estaba quitando ese ropaje y ese amuleto que le habían dado los padres para la protección del bebé. Y entonces se lo estaba robando. Y dice, si no lo robo yo, lo va a robar otro. Como dando a entender que al final él simplemente estaba haciendo lo mejor que podía o lo mejor que sabía, porque si no lo iba a acabar haciendo otra persona. El típico comentario de para que lo robe otro, lo robo yo, ¿no? Lo interesante de esta peli, al final, aparte de lo del niño, precisamente porque el niño es para llevarnos la atención a otro lado, es que se ven ese juicio, se ven las diferentes posturas, nos hacemos todas las preguntas, en ningún momento sale la sentencia. En ningún momento. Sea acertada o no, que podría ser, por ejemplo, una sentencia condenando a quien sea y luego con la última declaración levantar la liebre. Pero ni siquiera se hace. Pero yo creo que hay la versión. Yo también tengo una versión que para mí es el agricultor el que lo hace. Por eso he mentido todo el rato. Y era de hecho, la daga no aparece. Para quedarse con el niño. No aparece. Y el campesino en todo momento dice... cuando se contaba una de las historias, creo que la de la mujer, y la mujer decía que le mataba con la daga, decía él, pero era una herida de espada, insistía mucho en que era una herida de espada. Y era ahí por lo que le cogía la mentira al otro campesino, le decía, tú decías que era una herida de espada, pero entonces ¿dónde está la daga? Porque la daga no apareció, la daga la tienes tú. ¿Es posible que quedara herido y que lo rematara el campesino? Sí, es mi opinión. Es mi opinión, y además, de hecho, creo que lo hizo él en connivencia para quedarse con el niño, fíjate. Sí, que al final, cuando dice que tenía más hijos y que se puede quedar con el niño y demás, deja ahí un poco entrever. Donde caben 6, caben 7. ¿No? Donde caben 6, caben 7, decía. Y claro, lo que te daba a pensar es que eran 7, caray, que era tuyo. Es que eso es lo que iba a decir, o lo que yo no quería decirlo, pero lo que deja entrever es que realmente había rectificado y que el niño sí que es suyo. Entonces... O no había rectificado, lo había hecho delante del monje, porque sí es cierto que la película tiene una pequeña trampa dramática en la que caemos todos, que es que comienza con ese campesino. No lo puedo entender. Y tú directamente empatizas con él. Y este es el hombre bueno, ¿realmente es el hombre bueno? Quiere decir, si realmente lo vamos a analizar como un juicio y si asumimos que nosotros somos el juez, venga, vamos a analizarlo. ¿Por qué le estamos dando la razón a él? ¿Por qué creemos que él dice la verdad? ¿Es un testigo creíble? ¿Le hemos cogido en una mentira? ¿Por qué? ¿Porque parece bueno? Porque la cara que coge al final con el nene es una cara de ilusión, de emoción, de yo lo voy a salvar. ¿Esa cara es la que nos está convenciendo? Porque desde el primer momento, ha aparecido él, no lo puedo entender, y empáticamente hemos conectado con él. Yo creo que es una de las películas que está en el listado de podcast y posiblemente la terminaremos analizando, que es Testigo de Cargo. Tiene una trampa similar. En la primera escena está cuando le da con la lucecita en el ojo y entonces el abogado dice, esto siempre lo hago para averiguar si la persona dice la verdad y usted ha pasado la prueba. Desde ese momento el espectador dice, este señor dice la verdad sí o sí, y te pasas con eso en la cabeza toda la puñetera película, ¿sabes? No quiero desvelar finales, pero en este caso no hemos incurrido en lo mismo. Con lo que has dicho, Ángel, propongo un libro de Agatha Christie para analizarlo que utiliza ese juego perfectamente y nunca piensas que la persona que es el asesino, lo descarta desde primera. Entonces, lo propongo para analizarlo en un posible podcast. Ahí lo dejo. ¿Qué se llama? No recuerdo ahora mismo el nombre. Lo acabo de comprar en Amazon. El de la vicaría. Cogiendo polvo. El del médico, creo que era el médico. Creo que era algo del médico y algo de la vicaría. No lo recuerdo. Bueno, lo buscaremos. Pero es verdad que ya lo comentaremos, pero me sorprendió muchísimo porque en ningún caso y bajo ningún concepto hubiera imaginado lo que pasó. Y es precisamente el truco que tú has dicho de cómo
quitamos a esa persona, ¿no? De cómo la anulamos como un posible, o lo damos por bueno, mejor dicho, más que lo damos por bueno y tiene una credibilidad total y absoluta y no tiene por qué. Y llevas toda la razón. Esas son nuestras convicciones. Me estaba analizando mientras estabais hablando que realmente si extrapolamos lo sucedido en la película a lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, en el acto, unos mismos hechos, Lucía tiene una interpretación de ese final, Mariano tiene otra interpretación y Ángel tiene otra. Y todos hemos visto la misma película con los mismos datos. Eso es, al final, prueba del efecto que los antropólogos denominaron como el nombre de esta película. Que es que la realidad es incluso viendo lo mismo, el mismo dato. Todo lo que tenemos, digamos, interiorizado, nuestras costumbres, la cultura en la que vivimos, la actualidad en la que estás, te hace interpretar al final unos mismos hechos de una manera totalmente diferente. Eso me hace mucha gracia. No solo en la película. No solo en la realidad. Solo aplicamos a toda la vida entera. Sí, claro, pero aparte, extrapolando la película ahora mismo. Importantísimas, ¿no? A nivel judicial, que se desprende de esto, como decía Ángel, en cuanto al juez y tal, una de las cosas importantísimas es el dolo. Aquí esa intención, ese dolo volitivo y cognitivo cuando se comete un hecho punible, ¿no? Cuando se da un hecho tipificado. ¿Lo ha hecho de verdad? ¿No lo ha hecho? ¿Tenía esa intención o no tenía otra? Es muy común, por ejemplo, para extrapolarlo, en los delitos de lesiones, que muchas veces se puede acusar como tentativa de homicidio y que la lesión ha sido el resultado, o que simplemente que el señor estaba buscando directamente la lesión y no el homicidio. Entonces, algo sobre eso hay en la película, porque el bandolero lo primero que decía era: yo no quería matarlo, o al principio no quería matarlo. Lo que pasa es que si es inequívoco que en el momento en el que queda desarmado y él tiene la espada en alto y la lanza, evidentemente ahí sí existe una intención directa de matarlo, claro, pero han transcurrido varias cosas en medio, ¿no? Que le han hecho cambiar de opinión también. Sí, sí. De todas formas, sí es muy llamativo al hilo de lo que decía Jessica, y yo creo que es muy importante en cuanto al efecto Rashomon. El efecto Rashomon puede llevar a los testigos a mentir, pero también, incluso no mintiendo sobre aspectos triviales o sin importancia de su testimonio, ves que difieren. Y eso viene dado por el hecho de que ellos creen que están diciendo la verdad en ese aspecto, pero lo están diciendo a través de sus propios prejuicios, de su propia condición. Hay una película brutal, lo que pasa es que no es exactamente judicial, no me atrevía a proponerla, no sé si la conocéis, de John Ford, que se llama El hombre que mató a Liberty Balance. Es una película brutal, porque durante toda la película ya no nosotros creemos que James Stewart, creo que era, había matado a Liberty Balance, sino que es que el propio James Stewart se pasó toda su vida creyendo que había matado a Liberty Balance. Y cuando al final va a hablar con aquel criado negro de John Wayne, le dice, y aquel criado negro le desvela: nombre, no. Si tú habías bebido, no tenías ni idea de disparar la primera vez que tenías un arma, ¿cómo ibas a matar a un matón profesional como era Liberty Balance en un callejón oscuro y de noche? Evidentemente fue John Wayne, que al mismo tiempo que tú disparabas, sin que tú lo vieras desde un callejón en el cual tú no lo podías ver, disparó y lo mató él. Fijaros el efecto Rashomon elevado a la enésima potencia. Él creía que lo había matado, estaba convencido de que lo había matado. Entonces, ¿hasta qué punto los testigos, cuando dicen ciertas cosas que no se corresponden a la realidad, hasta qué punto mienten conscientemente, o hasta qué punto su propia condición les obliga a verlo de esa forma? Sí. Eso también lo he visto. Pero es que ya no es eso. La verdad y sus matices. Claro, porque los testigos, cada testigo se va a fijar en algo que le llame la atención. Por ejemplo, pues quien le encanten los coches, pues se va a fijar en qué tipo de coche era o la matrícula. Yo, por ejemplo, soy nula para los coches, pero nula. O sea, me sé mi coche, pero porque me aprendí la matrícula y porque es que no sé ni qué coche tengo, con eso os lo digo. Soy malísima. Ahora, yo me fijo en los zapatos, me puedo fijar en qué tipo de bolso lleva, me puedo fijar en otro tipo de características. Y al final eso es un testigo. Un testigo se va a fijar en ciertas cualidades o en ciertas cuestiones que tiene asimiladas en su día a día, y eso es lo que va a reflejar después. A lo mejor no está mintiendo de manera totalmente consciente, pero sí que es verdad que le va a dar una importancia a ciertas cosas y otro testigo a otras cosas, y ahí es donde puede entrar
ese conflicto sobre qué es lo que ha pasado de verdad. Yo recuerdo un caso que precisamente al hilo de esto que tuve, que fue muy curioso. Era de una señora, estaba peleada con otro señor, que eran vecinos o no sé qué, y la mujer pasa por encima de la moto del hombre cuando estaban aparcadas. Se la lleva por delante cuando la tenía aparcada. Y entonces yo me acuerdo del testigo, yo llevaba al chico de la moto y éramos acusación y recuerdo aquello donde se decía, joder, es que me lo ha hecho porque me tiene coraje, porque es que me tiene enfilado y, hombre, también quizá con un poquito de maldad aparcó la moto justo delante del coche un poco para jorobar. Y la otra no se cortó un pelo y se lo llevó por delante. Luego es verdad que se bajó del coche y le dio 2 tortazos, que quieras que no, también tiene algo que ver. Pero el único testigo era un chaval que estaba bebiendo cañas enfrente, que era un tío joven de 20 años o por ahí. Pues era un tío, por lo que te has dicho, un chavalete, que le gustan los coches, así muy echado para adelante y tal. Y me acuerdo que la pregunta fue del juez, dice, vamos a ver, dice, ¿pero usted bien que se lo llevó? Dice, se lo llevó descarado, le pasó con el coche por encima a la moto y se la destrozó y tal, y la arrastró 20 metros. Y dijo, pero vamos a ver, ¿fue aposta o no? Y dice, pues no sé, señoría. Dijo, ¿usted se lo hubiese llevado? Y dijo el tío, hombre, yo con lo bien que conduzco, imposible. Eso es que ella es mujer y entonces normal. Claro, los prejuicios. Claro, sí, los prejuicios. Lo dijo así. Hombre, los prejuicios, normal, yo no, que conduzco de puta madre. Entonces, efectivamente, un testigo, lo mismo hecho ¿no? Un testigo carca, racista, entra acabas de jugar, y se ve a un señor con pinta de gitano, de marroquí, peleándose con otro señor blanco, hetero, cis y todos estos rollos, y su propia condición, cuando le digan, no, pues el otro era el que le pegaba y el otro se defendía, simplemente por su propia condición previa, claro. Es que estamos condicionados. Claro, el testigo ocular no tiene por qué ser más fiable que otro tipo de testigo, ni muchísimo menos, porque al final estamos condicionados todos. Sí, y la historia varía mucho, es eso. La historia varía mucho, depende de quién la cuente. Efectivamente. Incluso sin que haya intención de cambiarlo. Sí, muchas veces es inconscientemente por al final tu propio carácter o tus propias circunstancias. Igual que cuando relatan, si le dejas libertad a los testigos, como le dejes campo abierto, como digo yo, te empiezan a contar lo que a ellos más les ha llamado la atención. Pues eso, lo que decía Lucía, pues si lleva unos tacones rojos y un bolso amarillo, pues eso es lo primero que les llama la atención a lo mejor y es lo primero que te destacan. Entonces al final es lo que decíamos, la historia en función de cada uno son las múltiples verdades. Yo siempre digo que no hay una verdad, al final depende de quién la cuente, tiene la suya, no lo hace intencionadamente, pero tiene la suya. Y se tergiversa. Sí. Porque al final no tienen por qué ser contradictorias, pueden ser complementarias. El problema es en qué punto tú le estás dando más veracidad a uno o a otro. No tienen por qué ser totalmente, pues eso, contradictorias, pero sí que es verdad que dependiendo de quién lo cuente y cómo se cuente, se va a obtener una visión u otra. Y es lo que pasa en la película. Es decir, los hechos son los mismos, pero dependiendo de quién lo cuente y cómo lo cuente, entendemos una cosa o entendemos otra. Al menos a mí me ha pasado eso. Ahí está lo que os decía yo, que realmente la posición del abogado en el proceso es facilísima. Nosotros no tenemos que dudar de que evidentemente nuestro cliente nos está contando la verdad, tiene razón y todos los testigos que apoyan su tesis son los que están diciendo la verdad. Porque nuestros clientes siempre son los buenos. Hombre, evidentemente, ¿cómo no? La verdad es que eso nos facilita psicológicamente la tarea muchísimo, muchísimo. Pero ponerte en los zapatos del juzgador en un asunto como el de Rashomon, imaginaos que no hay un tercer testimonio. Para mí el tercer testimonio lo complica todavía más, porque como miente, para mí ya desde el momento en el que le has cogido una mentira... ¿Te refieres al de... Perdón, el cuarto, del campesino, ¿vale? Pero con los 3 primeros testimonios ya ahí existe un problema grande de apreciar qué narices ha pasado, Y para mí, como digo, el cuarto lo complica todavía más, porque en el momento en el que le pillas en una mentira, dice, ya, pero usted ha mentido, y usted quería robar la daga. Yo no sé si es usted incluso quien la ha matado. De hecho, la teoría policial o criminológica clásica dice que el primer testigo
de un asesinato es el que encuentra el cadáver, o sea, el primer sospechoso. Ese es el primero, Sí. ¿sabes? En el que hay que desconfiar. Focalizar, ¿no? sí. Entonces, y sin embargo, como es... tú dices, le acabamos dando una mayor credibilidad al último testimonio, por pensar simplemente que es testigo ocular y que no tiene nada ni que ganar ni que perder. Fíjate, yo creo que es porque es el externo, aparenta ser el externo, el que nada tiene que ver en el asunto, y además de la apariencia, que ahí jugamos con lo que a veces vamos con los testigos, que el testigo de tú vete así, sí. un poco que los conduces y los reconduces para que al final, y yo ahí sí que digo que los jueces son personas, y el ámbito que no es solo verbal, sino que es de físicos, sino que es también los gestos, ese tipo de comunicación al final también cala en el que está escuchando el mensaje. Entonces nosotros, por ejemplo, con el tema del campesino, yo creo que nos hemos hecho la idea de esa figura que se describe como el pobre campesino que pasaba por allí y fue testigo de unos hechos que nada tienen que ver con él. Es un poco la situación de cómo te describe a ese personaje. Por eso te empatizas. Pero sin embargo, él lo niega. Sí, pero fíjate, esto quiero enlazarlo con lo que ha dicho Jessica, de que el juez va a atender a la facilidad de lo que le parezca más lógico, más entendible. Y hemos omitido completamente a un personaje de la película que a mí me parece maravilloso, que es el segundo campesino que llega, que ese es, desde mi punto de vista, es el vulgo, la gente, o sea, la opinión general. Es el más radical, el que dice cosas como los hombres, es que he notado aquí dos, los hombres tenemos tantas cosas ocultas que no somos sinceros con nosotros mismos. O una cosa más brutal aún, dice, todo el mundo miente y nos creemos nuestras propias mentiras porque es más cómodo y fácil, dice, o sea, es brutal. Es brutal. Y fijaros que me quedé con una cosa que me llamó mucho la atención, que es cuando el primer campesino cuenta su historia de soy testigo presencial y os lo cuento y termina. Y en vez de decirle, pues no, porque como mentiste no me lo creo, dice, pues sí, eso debió de pasar porque es lo más creíble. Y utiliza esa palabra, creíble. No te voy a decir que eso fue lo que pasó, espera. Claro. Pero te la compro. Te compro tu historia porque es la más creíble de todas. Y la que los deja a todos igual de mal. La que los deja a todos más o menos igual de mal. Efectivamente. Entonces, ¿es lo que pasa eso en un proceso judicial? Al final cogemos la versión más creíble, aunque no sea la cierta. ¿Tratamos los abogados de presentar nuestra tesis fáctica como la más creíble? Ese es nuestro trabajo, de hecho. Es nuestro trabajo. Efectivamente. Yo, de hecho, había uno de los que fue mi jefe, yo he estado varias veces en despachos colectivos, uno de los que fue mi jefe le gustaba mucho decir una frase que era, la verdad es más fácil de probar que la mentira. Y yo siempre la apostillaba y le decía, sí, pero si hay una determinada versión de la verdad que resulta todavía más fácil, más sencilla y más breve de probar que la verdad, yo escogería esa. En la que necesitamos menos documentos, menos testigos, menos el cómic. Lo que digo yo siempre, el cómic, no cuentes tu historia de 2 tomos de los últimos 4 años, vamos a hacer un cómic de 2 carillas, y eso es lo que vamos a contar. Pues si eso nos obliga a adaptar mínimamente la versión, hagámoslo, porque es más creíble. A veces las versiones extendidas dan lugar a muchísimas confusiones. La versión corta a veces haces que no entres en temas que a lo mejor distorsionan tu verdad. Pero no es verdad a veces que, yo no sé, sobre todo cuando... El diablo está en los detalles, dicen. Los detalles, ahí va. Pero en esos detalles muchas veces hay cierto tipo de detalles que le dan mucha credibilidad al asunto. Y al contrario, y que le quitan la credibilidad porque se ven demasiado forzados. Es decir, ¿cómo es posible que te acuerdes de ese detalle y que se repita, que se reitere en ese detalle? La memoria humana es inescrutable. ¿Cómo? O sea, lo que tú has dicho, la memoria humana, te fijas en que el bolso era amarillo y los zapatos rojos. Sí, pero recuerda que para mentir hay que tener muy buena memoria, porque las omisiones también pueden ser, no os olvidéis que al campesino le pillan porque no dice nada de la daga. Dice, tú, la daga no apareció, la daga te la llevaste tú. Eso es lo que, ese detalle, el diablo está en los detalles, es el que le hace al otro decir, tú has mentido también. Y hay que pensar también que en este caso había un testigo, pero si hubiese habido más testigos, todos se tienen que fijar en el mismo tipo de detalles, ahí es donde tú puedes pillar una mentira. Si todos se acuerdan precisamente del mismo detalle que puede resultar insignificante, te das cuenta al final que una versión tan extendida puede estar un poco, pues eso, dirigida, ¿no?
A ver, Sí. todos sabemos que en el contrainterrogatorio lo que hacemos es precisamente nos vamos a los detallitos y lo que hacemos es empezamos a rascar a ver si hay algo alrededor o si ha sido construida artificialmente. Si ha sido construido artificialmente, ese detalle está aislado y completamente desconectado de la realidad. En cuanto le empieza a hacer preguntas, el hombre no sabe a dónde ir y empieza a mirar a su abogado, o sea, al abogado de su parte, diciendo, esto no me dijiste que me lo iban a preguntar, ¿no? ¿Cómo que de su parte? ¿Es que los testigos te van de una parte u otra? No, los testigos... No, el contrainterrogatorio, el testigo del contrario. Tú le preguntas al contrario y lo que dices es, sí, dijo, sí, inequívocamente abrió la puerta con la mano derecha de forma decidida. Con la mano derecha, y ¿recuerda usted el abrigo que llevaba? Porque al abrir la puerta extendió el brazo. ¿Recuerda usted si llevaba reloj en la mano derecha o en la mano izquierda? Porque este señor era zurdo, Y ya empieza a mirar al abogado de la parte que le ha propuesto como diciendo, esto no me lo esperaba. Y como yo realmente no me acuerdo de con qué mierda de mano abrió la puerta, esto me lo has dicho tú, me has dicho que la repita, negaremos, por supuesto, decirle que a los testigos le decimos lo que tienen que decir. Por supuesto, ninguno de nosotros hacemos eso. A los testigos nunca, jamás. Eso no se debe de hacer. No, está muy mal hecho. Como yo, personalmente, si os digo que lo que hago es le interrogo antes y si me va a decir, yo no recuerdo con qué mano la abría, bueno, pues omitiremos esa pregunta que le interroga. Y di que no te acuerdes. Ahí volvemos a la verdad. La verdad existe. El testigo te cuenta muchas veces cuando propones testigos, sí que es verdad que tú más o menos tienes una idea de lo que te va a decir por referencia. ¿Qué pasa? Que al final tú, depende cómo preguntes, y eso es evidente, puede salir una verdad u otra verdad. Te pueden Porque volvemos a lo mismo. La realidad... Después de lo que hemos estado diciendo, voy a proponer que la siguiente película que comentemos sea Cadena Perpetua. Por referencia... decir las dos caras de la verdad o una de esas. Las dos caras... Vamos a ir a este paso, como sigamos hablando. Totalmente. Cadena Perpetua es muy buena. Yo propongo, yo estoy con Jessica, las dos caras de la verdad. A mí me pareció brutal también. Mira, puede ser una buena cosa esto de proponer de un episodio a otro. No sé qué os parece. Porque además de esta manera podemos acompañar a la audiencia. La audiencia ya sabe el próximo que se va a emitir, por lo tanto ya la ve. Y de esta manera, bueno, pues tampoco se ha reventado nada de esta película, por lo que yo he visto. No. Me la habéis contado muy bien. Yo estaba aquí tomando notitas para verla y tal, ¿no? Y yo creo que el formato estaba bastante chulo. Sí. No sé qué parece. Sobre todo esta, a ver, esta porque no, digamos que no tiene un principio y un final escrito. Sí. O sea, mejor dicho, tiene un principio, pero no tiene un final escrito. Lo tiene abierto. Esta es más sencilla de no reventar. Claro, entonces, sí, es verdad. como primera peli importa está menos guay, contar el final, ¿no? Claro, sí. Como peli está guay, hacerlo así, y ahora lo que hacemos es proponemos la siguiente que vamos a charlar. Como aquí prácticamente está el equipo que va a estar siempre, que sois ustedes, entiendo, Mariano, Ángel, Jessica y Lucía, y yo, a no ser que algún día pues, os deje el mando y yo me vaya a vivir la vida de mis sueños a las islas de Koh-Phi, a Tailandia. No te lo crees ni tú. Ni yo me lo creo. O sea, que ha sonado de falso, pero si no te dejan ni salir de Andalucía. Tú eres el campesino de la película, ha sonado muy... Sí. A matar las cañas nos vamos allá. Sí. Desde luego, ojalá. Bueno, lo que hemos comentado. ¿Qué película queréis que propongamos a partir de hoy para el siguiente episodio? Las dos caras de la verdad. Sí, yo votaría que sí. Sí, pues sí, vale. Voto a favor, voto a favor. Es la de Edward Norton, ¿no? Me parece, ¿verdad que sí? Y de Richard Gere, ¿no? Sí. Richard Gere y Edward Norton. Venga. Qué guapo. A mí el personaje de Edward Norton es brutal también, me parece brutal. El papel de él es brutal, sí. Ángel, tú te has dado cuenta que bueno, ellos ya te están acostumbrados porque grabas muchísimo conmigo, me tienen en los grupos. Yo soy una persona que me encanta la democracia. O sea, yo les dejo que decidan, pero que después al final decido yo. ¿A ti te gusta una democracia a lo Kim Jong-un? Porque además con más de un candidato son un rollo. Sí, tío, no tiene... A mí me encanta el norcoreano, tío, es muy bueno el perfil ese. Bueno, familia, oye, muchísimas gracias por el ratito. La siguiente, lo que hemos dicho, las dos caras de la verdad, y nos escuchamos
juntos el sábado que viene. Mientras, bueno, pues a ti que nos estás escuchando, si te ha gustado este episodio, compártelo en las redes sociales, compártelo con tus amigos, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, donde tú quieras. Y dejaros una reseña. Nos encantan las reseñas de 5 estrellas que nos haces en todas las plataformas. Así que lo dicho, nos escuchamos el lunes aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao! Chao. Chao. Chao, adiós. Chao. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de $0 en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985.